En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados, estamos otra vez con ustedes en sus hogares, con la Biblia abierta para expresar la sabiduría y la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos desarrollando el tema de las relaciones interpersonales que deben de haber en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, y la iglesia donde nosotros nos congregamos, porque con los hermanos formamos la iglesia y nos reunimos en un templo, en un lugar que hemos construido o que hemos alquilado para juntarnos en uno como el cuerpo de Cristo, para tener relaciones interpersonales, las relaciones entre nosotros y Dios, y las relaciones entre los unos y los otros. Y estábamos hablando de que hay en la iglesia muchas personas que ejercen autoridad, que son líderes, que tienen cargos en la iglesia, y que nosotros debemos de estar sujetos a esas personas y tenemos que respetarlas, y que tenemos que asumir una actitud de sumisión. Y hablábamos del principio general de estar sumisos los unos a los otros. Pero nos congregamos en un templo para adorar al Señor como familia. Eso significa que siempre debemos de tener en mente que las relaciones interpersonales del cuerpo de Cristo comienzan en la casa, comienzan con el esposo, la esposa, con los cónyuges y los hijos, o los familiares o las personas que viven en nuestra casa. No se nos debe de olvidar que son hermanos nuestros, que como familia vamos juntos al templo a adorar al Señor. Por lo tanto, la esposa debe de estar sujeta a su esposo y debe de obedecer y honrar a su esposo. Y el esposo debe de proteger, ejercer esa autoridad protegiendo a su esposa y a su familia. Y debe de amar a su esposa y a su familia de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo sacrificándose por ella, para santificarla a la iglesia, para hacerla crecer, para purificarla y presentar a la iglesia perfecta y madura en el día de Cristo. Así que esa es la manera como el esposo debe de ejercer su autoridad, con un gran amor, con mansedumbre, con la intención de ejercer esa autoridad que Dios le ha dado para proteger a su esposa, a sus hijos, a su familia. Para eso se nos dio autoridad. La autoridad no es para destruir, es para cubrir, para proteger, para ayudar a los demás, y principalmente para que la esposa y los hijos desarrollen sus cualidades, sus potencialidades, sus dones y capacidades. También a los hijos se les enseña que deben de estar sujetos a sus padres, y que también en el lugar donde vamos a trabajar se nos enseña que debemos de estar sujetos a la autoridad de los jefes
que ejercen esa autoridad sobre nosotros para que la empresa o el lugar donde trabajamos prospere. Así que la Biblia habla mucho sobre la sujeción de la autoridad y la Biblia instruye también a las personas que ejercen autoridad, que los que ejercen autoridad deben de ser personas maduras, personas responsables y personas que ejercen esa autoridad para edificar la iglesia de Cristo. El pastor, los diáconos, las diaconisas, las personas que ejercen autoridad y que están en autoridad en cada ministerio organizado en la iglesia local. La Biblia dice que estas personas deben de ser maduras, deben de ser espirituales y que deben de acercarse a los hermanos con la intención de edificarles. Son personas amables, gentiles, bondadosas, misericordiosas, que saben que la autoridad que han recibido deben de ejercerla en un espíritu de humildad, de mansedumbre y de mucho amor, y asumir la responsabilidad que implica tener una autoridad delegada de parte de nuestro Dios. Así que la autoridad se ejerce a través de la motivación. Como nosotros que tenemos un cierto grado de autoridad en la iglesia local, debemos de motivar, porque la intención es que el líder motive, que el líder ayude a la iglesia a alcanzar los objetivos y las metas que se han trazado y cumplir así con el ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo las autoridades de la iglesia, el liderazgo, los dirigentes de la iglesia deben motivar de una manera correcta a la congregación? Bien, estuvimos hablando un poquito esto en la enseñanza anterior. El líder debe de tener la capacidad de estimular a todas las personas que están bajo su autoridad, y que debemos nosotros corregir los errores y deficiencias, pero sobre todo reconocer, evaluar, ponderar, felicitar a los hermanos por lo que ellos están haciendo. Esta actitud, esta forma de relacionarnos con el cuerpo de Cristo evita que los demás se desanimen. Nosotros en la iglesia todo lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos porque hay gratitud en nuestros corazones y estamos dispuestos a servir al Señor de día y de noche. Estamos dispuestos a dar nuestra vida y a gastar nuestra vida en el servicio de nuestro Señor y Salvador. Lo amamos tanto que estamos disponibles. No decimos no, sino que siempre es un honor y un privilegio que se nos diga que debemos de hacer determinados trabajos, acciones y cumplir con ciertos ministerios organizados en la iglesia. Pero necesitamos nosotros, los que servimos a Dios, que los que ejercen autoridad nos estimulen, nos ayuden, nos animen y que reconozcan el trabajo que nosotros estamos ejerciendo. Para motivar a la gente, usted, el dirigente, el que ejerce autoridad, debe de también enseñar, explicar a los demás cómo deben de ejercer el trabajo
que la iglesia tiene que hacer, el ministerio que la iglesia tiene que cumplir. Muchas veces exhortamos constantemente a la congregación a hacer las cosas, pero nadie explica y nadie enseña a la iglesia cómo deben de hacerse esas cosas, cómo se debe de evangelizar, cómo se debe de enseñar, cómo se debe de trabajar cumpliendo con el trabajo, con el plan de trabajo que la iglesia ha trazado. La razón por la cual Jesús fue tan eficaz en ejercer su autoridad es que jamás en sus relaciones con sus discípulos demandó a sus discípulos a hacer algo que él primeramente no hubiera hecho. Él dijo una y otra vez: yo estoy aquí para dar el ejemplo. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan, para que imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, una de las formas como podemos relacionarnos correctamente con la congregación y cómo podemos ejercer nuestra autoridad correctamente es a través del ejemplo. Pedro dice que no es una relación de señorío sobre el siervo, no ejerciendo esa autoridad con señorío, dice el apóstol Pedro, sino más bien siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo, la gente respetará a los líderes de la iglesia cuando los líderes dan el ejemplo en todo, en un espíritu de sacrificio, en un espíritu de mansedumbre y de humildad. Debemos de ser ejemplo. Y cuando nosotros somos un ejemplo, la gente aprende a respetarnos y también a admirarnos. La gente aprende a tener un concepto muy alto de nosotros. Nos respetarán, nos admirarán por el ejemplo. No porque nosotros ejercemos señorío, no, de ninguna manera. No debemos de imitar el liderazgo del mundo. Cristo dice que el liderazgo del mundo se ejerce por señorío, a la fuerza, por imposición. No, la autoridad no está allí, la autoridad divina está en el servicio, en el ejemplo. Por eso Pedro dice, siendo ejemplos de la grey. Y cuando los líderes, hombres y mujeres en la iglesia son ejemplo, entonces todo el resto del cuerpo de Cristo tiene buenas relaciones. Hay una buena relación. Nos relacionamos correctamente porque estamos dando el ejemplo. A Jesús se le admiró mucho, los discípulos lo respetaban grandemente porque él siempre estuvo dando el ejemplo. La tercera manera de ejercer la autoridad es por medio de la motivación de las buenas relaciones y el respeto mutuo. Sí, el respeto mutuo. Jesús trató con pecadores y con pecadoras, con personas que estaban quebrantados y que sus espíritus, sus vidas estaban fraccionadas. Pero vemos en Cristo siempre esa actitud de respeto a las demás personas. Como Santiago dice que debemos respeto a las demás personas porque las demás personas tienen la imagen de Dios en ellos. Por lo tanto, debemos respetarles. Debemos de entender que por muy pecadores que sean, por mucho que se hayan corrompido,
por mucho que se haya disociado la integridad de ellos, debemos de respetarles, porque ellos aún conservan la imagen y la semejanza de su Creador. Entonces, nosotros cuando nos relacionamos como líderes con la iglesia, debemos de quitar toda barrera emocional negativa y todas las desavenencias. Es casi, hermanos, imposible motivar a una persona que no está en buenas relaciones con nosotros, que está enojada, que está frustrada, que está resentida a causa de una actitud incorrecta de parte de nosotros que ejercemos la autoridad. Hay grupos, yo soy un predicador itinerante, yo he ido a muchas iglesias, veo mucha armonía en algunas iglesias, pero veo también desarmonía, desavenencias en otras iglesias, donde hay mucho resentimiento, donde la gente no está contenta con los líderes, y eso hace que la iglesia mengüe en vez de crecer, en vez de madurar, en vez de alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces, llevarse bien es importante y tener unas buenas relaciones. Entonces debemos de respetar para que se nos respete. Debemos ejercer la autoridad sin ninguna clase de señorío, sin prepotencia, sin creernos superiores. ¿Y por qué vamos a ser superiores si, como dice Pablo, y tú de qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. Y si lo has recibido, ¿de qué te jactas? No tenemos de qué jactarnos, porque todo lo hemos recibido de Dios, de gracia, de pura gracia. Por lo tanto, no hay cabida en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, a la prepotencia, al señorío o a creernos superiores a los demás. Debemos entonces ejercer la autoridad sin señorío, sin prepotencia. Debemos de dar honor y valor a los demás. Eso es sumamente importante. La cuarta manera de ejercer la autoridad es por medio de la motivación de la confianza. Hay líderes en la iglesia desconfiados. Hay líderes en la iglesia que no confían en nadie. De esto vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar de estas cosas, de cómo las buenas relaciones se basan en el amor y en la confianza mutua. Mientras tanto, amado hermano y hermana, mientras tanto usted ame a su familia, ame al Señor, ame a su esposa o a su esposo y respételo. Y usted que ha recibido autoridad, ejérzala con mansedumbre, con amor, con sabiduría, con mucha sabiduría. Por eso Pedro dice que el esposo debe de convivir con su esposa con mucha, pero muchísima sabiduría. Un esposo que no es sabio va a destruir las buenas relaciones que deben de existir en el hogar. Hasta mañana. Yo espero que usted tome interés en estas enseñanzas y que las ponga en práctica, porque todos los días nos relacionamos con todas las personas que nos rodean. El Señor le guarde a usted y le dé mucho amor y sabiduría para relacionarse bien con los demás. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.